estar con todos ustedes y poder practicar en nombre de todos los disertantes y todas las organizaciones no gubernamentales que conformaron este congreso y poder practicar el cierre en nombre de todos. Fueron 2 días hasta donde vi muy intensos, es además fuertemente movilizador los contenidos que se tratan, los contenidos sobre violencia, niñez, adolescencia, familia, discapacidad. Para quienes están acostumbrados, para quienes pertenecen a la educación, a los servicios sociales, a los servicios de justicia, seguramente todo el tiempo están exactamente trabajando en esto. Lo mismo que para quienes están en los servicios sociales dentro de las distintas organizaciones gubernamentales. Pero eso no quita que es un tema que tiene una dinámica donde el libro no está exactamente cerrado, que es fuertemente movilizador, no solo para la sociedad en su conjunto y para quienes son los más afectados respecto de la problemática, sino que además es fortísimamente movilizador para quienes están en lo que de manera amplia diríamos que es los que trabajamos en red, trabajamos en red porque estamos en las distintas funciones del Estado, porque trabajamos en red, porque trabajamos en una acción pública de gestión privada, que es el caso de lo que se hace desde las organizaciones. Aprovechemos para sentarnos, más oportunidades de diálogo. Hay cosas que la democracia todavía no pudo resolver, y no la pudo resolver no solo en este país, sino que no la pudo resolver en muchos de los países. Todavía no pudo resolver en el tema del acierto respecto de la búsqueda o la noción del pleno empleo, no pudo resolver los problemas estructurales de la economía para que haya un plan estratégico y que todos nos sintamos cobijados. Tampoco es que la democracia haya heredado una economía espléndida y que en virtud de que se vive en Estado democrático no se pudieron resolver los problemas. Todo lo contrario. La falta, toda una época sin vida democrática o con interrupciones, hizo que el país retrasara en su madurez y que llevara consigo y desarrollara consigo patologías que se heredan, que las distintas generaciones de los argentinos se van transmitiendo mientras se va curando eso, y la única manera de poder curarlo es a través del trabajo que se realiza, por ejemplo, en estos foros. Sí podemos decir que en democracia se trabaja y ya hay un camino para resolver buena parte de los otros problemas que no se resolvieron. Este es uno, que es la cuestión de haber diagnosticado, haber determinado y haber buscado una terapéutica para la cuestión de la violencia. Entonces, lo que se hace en este foro, lo que se hace en otros foros, la continuidad respecto de la realización que va haciendo de que buena parte de estos foros durante el año tienen fechas que ya son clásicas y nos vamos todos preparando para poder capacitarnos, para poder dialogar, para poder intercambiar, es lo que nos ratifica que la existencia de la democracia, además de que tenemos que tenerla internalizada, a la democracia se lucha por ella cultivándola. ¿Y cómo se la cultiva? Se la cultiva, por ejemplo, con lo que se realizó hoy. ¿Y qué es el hoy? El hoy y los eventos que se pueden hacer durante el año, que ya se hicieron y que quedan por hacer durante el año respecto de la misma temática. El hoy es la expresión del trabajo en red a
acá y en todos los lugares de la nación, donde se trabaja bien, que nosotros entendemos que respecto de esto tiene que ser exactamente y hay que llegar a que sea en la mayor parte de los lugares o en la totalidad de los lugares. Pero esta expresión de que todos los que trabajamos en red trabajamos todos los días, de todos los años, de todos los meses, y que todos nuestros minutos no tienen límite, porque la cuestión de la violencia, primero porque la tenemos internalizada, porque otros nos transmitieron esa mirada distinta, nos acercaron otros el método, porque no necesariamente en la profesión de base, o en el oficio, o del trabajo que hacíamos desde nuestra organización no gubernamental, es que ya lo sabíamos exactamente todos, o estábamos enterados de todos, o todos sabían todo estaba despertado en nosotros, sino que tuvimos la oportunidad de que despertaran en nosotros la mirada respecto de la existencia del problema. Luego de la mirada de la existencia del problema en estos años de democracia están quienes se especializaron, están quienes acercaron la sensibilidad respecto del conocimiento de la existencia del problema, y después estuvo el intercambio de los docentes, de los profesionales, de los que se especializaron y nos dieron la oportunidad de poder obtener normativas nuevas, normativas que se desarrollan en muchos de los casos en tiempo real. Y entonces en la determinación de la cuestión de la violencia, ¿sobre quiénes se ejerce la violencia? Se ejerce la violencia respecto del que está desapoderado. ¿Quién es el que está desapoderado? Está desapoderado de la mujer, la madre, el niño, la persona discapacitada, el que está en inferioridad de condiciones, el que tiene la necesidad del trabajo y quien ejerce la dirección de ese trabajo ejerce violencia física, moral, verbal, material sobre el que está desapoderado. ¿Cuál es lo novedoso de los últimos años, si existiese novedoso, porque es un problema que no era nuevo? Pero el caso del bullying se pudo determinar del 90 y pico, del 93, a la fecha cuando su primer autor, sus primeros autores, relataron la existencia sobre la base de lo que mostraban y escribían en sus crónicas de trabajo los psicopedagogos, los psicólogos, los docentes, los médicos de los más chicos, relataban la existencia y el desarrollo de una nueva forma de violencia sobre el que estaba también desapoderado en el ámbito de la escuela, en el momento de la niñez, del preadolescente, del adolescente. Y nosotros empezamos a ver que también debíamos actuar respecto de eso. La violencia en el noviazgo, la violencia en la pareja y el noviazgo en el Código Civil no están relatados, no están escritos. Sí se puede hacer una interpretación respecto de la cuestión de la violencia que está desapoderado. Bueno, hoy la ley ya contempla, en el caso de la provincia de Buenos Aires, merced al trabajo de tantos especialistas, de tantas personas y organizaciones sensibilizadas, ya relatan y plantean las medidas que pueden proteger y que pueden prever la situación de tragedia, tal cual podría ser en el caso de los matrimonios. Lo dice de distinta manera respecto de quiénes son las personas que están obligadas a denunciar, plantea límites y obligaciones para los profesionales, plantea límites y obligaciones para los familiares. Hay una entidad que nosotros seguimos mucho,
que se concentra en poder determinar cuál es el valor del noviazgo entre los más jóvenes. Y dice que el noviazgo es el lugar donde nuestros hijos tienen la oportunidad de poder reconocer a la persona con la que se vinculan, de poder reconocerla como alguien a cuidar, con alguien con quien compartir esa edad, y que desde los más chicos cultivar la relación sin necesidad de institucionalizarla por cuestiones de edad, de compromisos de estudio, compromisos de trabajo, que ese es un buen momento y es una buena manera para poder empezar a comenzar la vida de la relación. Y el noviazgo llega a estar en la ley al punto tal de que cuando se plantean las dificultades de esta patología que está en nuestra sociedad, y que por suerte en democracia tanto se ha avanzado para poder mejorar, y que la democracia, decíamos, que se cultiva, porque la democracia debe ser el romance entre la ciudadanía, sus instituciones de representación, el Estado, administrado circunstancialmente por sus gobernantes, y la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan a través con el Estado. Y entonces, yo para finalizar, lo que quiero decirles es que leí bastante respecto del diálogo, del debate y de las nuevas normativas, porque no estaba exactamente al tanto de los conceptos, pero la verdad es que no había leído todas las nuevas normativas respecto de las medidas autosatisfactorias que se lograban respecto a la cuestión del noviazgo, la cuestión de la pareja. Ustedes saben que es un hecho social, que hay un porcentaje chico de violencia entre chicos que comienzan una relación y que después la relación resultó que no salió bien. Y años atrás hubo crímenes que fueron pensados nada más que como el crimen, y en realidad no se vio que era el caso de una de las formas de violencia en la vida de la relación. Y cuando vemos el caso de la violencia y de la crueldad en los niños, en los preadolescentes, en los adolescentes, sobre aquel chico que lo consideran distinto, sobre aquella chica que la consideran distinta, sobre el que tal vez no tiene tanta facilidad para ser más popular en el lugar, sobre aquel que tal vez está en una etapa de su vida y que es niño y que está no tan fuerte hacia la integración, o no le permiten integrarse porque es distinto, o es más débil, que normalmente el caso es ese, o es distinto o es más débil. Y está la violencia la famosa violencia sobre el nervio, la violencia sobre el que en tal caso, si fuese el gobernante, sería el menos populista y el que se dedica más a trabajar y estudiar. Entonces, en democracia, hoy, promediando el final de una semana, de muchísimo trabajo por parte de esta conferencia, de muchísima integración en el plano de las ideas respecto del tratamiento de la terapéutica, si fuésemos médicos, para la atención de esta patología, y del festejo, porque en la provincia disponemos de normativa para tener medidas que sean medidas de prevención y donde hay derechos y obligaciones respecto de la denuncia y del ejercicio de esta violencia, respecto de los niños, respecto de los discapacitados, respecto de las personas mayores, respecto del noviazgo cuando hay violencia y respecto de la pareja cuando hay violencia. Así que al final de esta semana, al final de tanto trabajo en estos 2 días intensos, movilizadores no solo para que viven la dificultad, sino movilizadores para los que todos los días tratan con esto, nosotros desde el municipio, desde nuestros vecinos, desde nuestras instituciones,
elecciones festejamos que tantas personas, tantas instituciones, tan interdisciplinario haya sido el intercambio y que nos haya permitido crecer. Y que en tal caso, lo más interesante de todo esto, en mi última oración, es que la democracia, que no pudo dar todavía resultados acá y en muchos lugares del mundo respecto de tantas cosas, y buscamos que así sea, sí produce muy buenas evoluciones respecto de otras cuestiones, como el caso de la violencia familiar, la niñez, los discapacitados, la pareja, el noviazgo, el bullying. Y entonces, en tal caso, es motivo de satisfacción porque esto que se hace acá y en tantos lados respecto de esta evolución cultiva el romance que tiene que haber para que la democracia sea cada vez más fuerte, en ese romance entre la ciudadanía, sus instituciones, sus representantes, sus partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en red en cada uno de los casos. Así que muchísimas felicidades para todos.